Vivir en el remoto Alaska es a la vez hermoso y aterrador. En verano, los largos días y los cielos interminables te hacen sentir vivo, pero en invierno, la oscuridad y el silencio son abrumadores. Es durante estos meses largos y fríos cuando me siento más solo. Los bosques cubiertos de nieve y la tundra se extienden para siempre, cubriendo el mundo con una quietud blanca. El único sonido es el crujido de mis botas sobre la nieve o el crujido del hielo bajo mis pies. A menudo, siento como si el silencio me estuviera presionando, una fuerza tangible que hace que mi corazón se acelere y mi respiración se acelere. No son los depredadores, osos, lobos o incluso algún que otro alce errante los que me asustan. Es el vacío desolado. Vivo en una pequeña cabaña a kilómetros del pueblo más cercano. Es un lugar sencillo, con lo justo para mantenerme abrigado y alimentado durante el duro invierno. Una noche, el silencio se sintió diferente. Era más pesado, más opresivo. Me senté junto al fuego, intentando leer, pero no podía concentrarme. Seguí mirando las ventanas, casi esperando ver algo mirándome. Pero no había nada, solo oscuridad. Decidí acostarme temprano, esperando que el sueño llegara pronto. Pero mientras yacía allí, envuelta en capas de mantas, no podía evitar la sensación de que me estaban observando. Me dije a mí mismo que era solo mi imaginación. El aislamiento me estaba jugando una mala pasada, pero el sentimiento persistió. A la mañana siguiente encontré huellas en la nieve alrededor de mi cabaña. No eran huellas de animales, al menos no de ningún animal con el que estuviera familiarizado. Eran grandes, casi humanos, pero con un andar extraño y agachado. Rodearon la cabaña, acercándose a las ventanas, antes de desaparecer en el bosque. Intenté decirme a mí mismo que no era nada, tal vez un cazador o un trampero que pasaba por allí. Pero en el fondo sabía que eso no estaba bien. Las huellas eran demasiado extrañas y nadie estaría allí con aquel tiempo sin darse a conocer. Durante los días siguientes no pude evitar la sensación de que me observaban. Seguí con mis quehaceres, pero siempre estaba mirando por encima del hombro, esperando ver algo o alguien acechando en las sombras. El silencio del bosque parecía más opresivo. El vacío se sentía asfixiante. Una tarde, mientras el sol se ponía, decidí seguir las huellas. Me puse mi ropa más abrigada, agarré mi rifle y partí. Las huellas ahora eran débiles, cubiertas por una ligera capa de nieve, pero aún eran visibles. Me llevaron a lo más profundo del bosque, lejos de la seguridad de mi cabaña. Mientras caminaba, el silencio se hizo aún más intenso. Los latidos de mi corazón y mi respiración eran ensordecedores ante la ausencia de cualquier otro sonido. Intenté mantener la calma, pero el miedo corroía los bordes de mi mente. ¿Qué pasa si me perdí? ¿Qué pasa si no regreso antes del anochecer? Las huellas me llevaron a un pequeño claro, donde se detuvieron abruptamente. No había señales de que los había creado, ninguna indicación de a dónde habían ido. Era como si simplemente hubieran desaparecido. Me quedé allí. Mi aliento formaba nubes en el aire helado, sintiéndome más solo que nunca. Cuando me volví para regresar, lo vi. Justo al borde del claro, medio escondida en las sombras, había una figura. Era alto y delgado, con extremidades largas y huesudas. Sus ojos eran hoyos oscuros y huecos, y su boca era una sonrisa retorcida y desdentada. Me estaba mirando. Me congelé. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La figura no se movió. Simplemente se quedó allí, mirando. Levanté lentamente mi rifle. Mis manos temblaban, pero mientras lo hacía, la figura volvió a fundirse en las sombras, desapareciendo tan rápido como había aparecido. Corrí de regreso a la cabaña, sin importarme el ruido que hice ni las huellas que dejé. El silencio ya no estaba vacío, estaba lleno del eco de mi miedo.
Cerré la puerta detrás de mí y me senté junto al fuego, agarrando mi rifle, esperando el amanecer. Al día siguiente, las huellas habían desaparecido, cubiertas por una nueva capa de nieve. La figura nunca volvió a aparecer, pero el miedo permaneció. El silencio del invierno de Alaska, que alguna vez fue mi compañero, se había convertido en un recordatorio constante de mi vulnerabilidad. El desolado vacío, que alguna vez fue una fuente de consuelo, ahora era una presencia inquietante que me hizo cuestionar mi cordura. Antes de pasar a la siguiente historia, si estás aquí por primera vez, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de campana para conocer las próximas historias de miedo. Necesitamos su apoyo. Comparta estas historias con sus amigos y familiares. Llevaba meses planeando este viaje de acampada en solitario. La idea de estar sola en la naturaleza, lejos del ruido y el ajetreo de la vida cotidiana, era reconfortante. Empaqué mi todoterreno con todo lo esencial: una tienda de campaña, un saco de dormir, comida, agua y, por supuesto, un par de botellas de vino. Mientras conducía hacia las profundidades del bosque, sentí que una sensación de paz me invadía. Los árboles eran altos y espesos, y el aire era fresco y fresco. Encontré un lugar perfecto, junto a un pequeño claro con vistas al cielo estrellado. Montar el campamento fue fácil. Armé mi tienda de campaña, coloqué mi saco de dormir y recogí algo de leña. Cuando el sol empezó a ponerse, encendí un pequeño fuego y abrí una botella de vino. El crepitar del fuego y el suave susurro de las hojas eran los únicos sonidos. Me sentí completamente a gusto. Bebí un sorbo de vino y vi salir las estrellas una por una. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban. Fue una noche perfecta. Debí quedarme dormido bajo las estrellas porque de repente me desperté. Todavía estaba oscuro, pero algo había cambiado. El fuego se había reducido a brasas y el aire se sentía más frío. Entonces lo oí, un cántico distante. Al principio fue suave, casi como un susurro, pero se hizo más fuerte y distinto. Mi corazón empezó a acelerarse. Me senté y escuché atentamente. El cántico parecía venir de lo más profundo del bosque, muy lejos pero acercándose. Intenté calmarme. Tal vez fue solo mi imaginación o el viento jugando conmigo, pero el canto continuó, haciéndose más fuerte y más rítmico. Sonaba inquietante, como algún tipo de ritual. Rápidamente me metí en mi tienda y agarré mi cuchillo. Lo mantuve cerca, acostado con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Intenté convencerme de que estaba a salvo, de que nadie podría encontrarme aquí, pero los cánticos no cesaban. Sentí una profunda sensación de inquietud. Finalmente, el cansancio se apoderó de mí y caí en un sueño inquieto. Cuando desperté, ya era de mañana. El sol brillaba y todo volvía a parecer normal. Me sentí tonta por haber estado tan asustada la noche anterior. Empaqué mis cosas y decidí desayunar. Mientras me preparaba para irme, escuché un golpe en mi camioneta. Fue un golpe suave, casi vacilante. Mi corazón dio un vuelco. Me volví lentamente y vi una figura parada junto a la puerta del lado del conductor. La figura era alta y delgada, vestida con ropas oscuras. Su rostro estaba oculto tras la sombra de una capucha. Sentí una oleada de miedo y grité. La figura no se movió por un momento. Luego, de repente, se giró y corrió hacia el bosque. Mi grito resonó entre los árboles y el bosque volvió a quedar en silencio. Me quedé allí congelada, mi mente acelerada. ¿Quién era ese? ¿Cómo me encontraron? ¿Por qué estaban aquí? Rápidamente empaqué el resto de mi equipo y me subí a la camioneta. Me temblaban las manos cuando encendí el motor. Conduje durante un rato, tratando de poner la mayor distancia posible entre esa figura y yo. Horas más tarde,
encontré un nuevo lugar para acampar. Estaba lejos de donde había visto la figura, pero no podía evitar la sensación de estar siendo observado. Esa noche no encendí fuego, no bebí ningún vino. Me senté en mi tienda, agarrando mi cuchillo y escuchando cada sonido. El bosque estaba lleno de ruidos, crujir de hojas, ramitas quebradas, cantos de animales distantes. Cada sonido me hacía saltar. Apenas dormí. Mi mente repetía los acontecimientos del día una y otra vez. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo se acercaron tanto sin que yo me diera cuenta? ¿Y qué fue ese canto? A la mañana siguiente decidí abandonar el bosque. La paz y la soledad que había buscado desaparecieron, reemplazadas por una sensación constante de miedo. Mientras empacaba mi tienda por última vez, noté algo en el suelo cerca de mi fogata. Huellas. Eran grandes y profundos y conducían desde el bosque hasta donde yo había estado durmiendo. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que la figura había estado más cerca de lo que pensaba. Regresé a la civilización con la mente llena de preguntas y miedo. No podía explicar lo que había sucedido, pero sabía que no regresaría pronto a ese bosque. El recuerdo del cántico, la figura al acecho y las huellas me perseguirían durante mucho tiempo. El desierto, que alguna vez fue un lugar de paz y soledad, se había convertido en un lugar de misterio y miedo. Eran finales de noviembre cuando decidí adentrarme en la naturaleza de Alaska. Siempre me había sentido atraído por la soledad y la belleza del paisaje nevado. Esta vez planeé pasar una semana solo en una cabaña remota, lejos de la civilización. La idea de estar solo, rodeado por la vasta naturaleza helada, me excitaba. Salí temprano en la mañana, con mi mochila llena de provisiones. El aire era fresco y mi aliento formaba nubes en el aire frío. La nieve crujió bajo mis botas mientras avanzaba por el bosque. La cabaña estaba a aproximadamente un día de caminata desde el pueblo más cercano y había trazado mi ruta cuidadosamente. A medida que avanzaba el día, el cielo se oscurecía y la temperatura bajaba. El bosque estaba inquietantemente silencioso, con solo el sonido de mis pasos y el ocasional susurro de ramas. Finalmente llegué a la cabaña justo cuando se ponía el sol. Era una pequeña estructura de madera, medio enterrada en la nieve. Abrí la puerta y entré. La cabaña estaba fría y oscura. Rápidamente encendí un fuego en la pequeña estufa y desempaqué mis provisiones. La luz parpadeante del fuego proyectaba sombras en las paredes y el calor poco a poco empezó a filtrarse en la habitación. Sentí una sensación de paz mientras me sentaba junto al fuego, escuchando el crujir de la leña. Esa primera noche dormí profundamente. El silencio de la naturaleza me envolvió como una manta. A la mañana siguiente me levanté temprano y decidí explorar el área alrededor de la cabaña. Me puse mi abrigo grueso y mis guantes y salí. El paisaje era impresionante. Los árboles cubiertos de nieve brillaban a la luz del sol y el aire era tan claro que parecía que podía ver a kilómetros de distancia. Pasé el día paseando por el bosque, disfrutando de la soledad y la belleza. Cuando el sol empezó a ponerse, regresé a la cabaña. Mientras caminaba, noté algo extraño. El bosque parecía diferente, casi como si me estuviera observando. Me sacudí el sentimiento y seguí mi camino. Cuando llegué a la cabaña, sentí una sensación de alivio. Rápidamente entré y encendí el fuego. Esa noche no pude evitar la sensación de que algo andaba mal. El silencio se sentía opresivo y me encontré esforzándome por escuchar cualquier sonido. Las sombras proyectadas por el fuego parecieron moverse y sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. Me dije a mí mismo que era solo mi imaginación y traté de dormir. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome incómodo.
Decidí quedarme cerca de la cabaña y pasé el día cortando leña y reuniendo suministros. A medida que avanzaba el día, la sensación de ser observado se hizo más fuerte. Seguí mirando por encima del hombro, pero no había nada allí. Al caer la noche, la sensación de pavor se intensificó. Me senté junto al fuego, intentando leer un libro, pero no podía concentrarme. Cada crujido de la cabaña, cada ráfaga de viento me hacía saltar. Sentí que me estaban observando, pero no podía ver nada. Decidí acostarme temprano, esperando que el sueño me quitara el miedo. Mientras yacía en la cama, escuché un sonido débil, casi como un susurro. Me esforcé por escuchar, pero el sonido se desvaneció. Me dije que era solo el viento y traté de dormir. En mitad de la noche me desperté con un sonido extraño. Fue un golpe bajo y rítmico proveniente del exterior de la cabina. Me quedé en la cama, congelada de miedo, escuchando el sonido. Se hizo más fuerte y más cerca, y sentí que mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me levanté de la cama y lentamente me dirigí hacia la ventana. Aparté la cortina y miré hacia afuera. A la luz de la luna pude ver una figura parada en la nieve justo al borde del bosque. Era alto y delgado y parecía estar mirándome directamente. Me alejé de la ventana, con el corazón acelerado. No sabía qué hacer. La figura no se movió. Simplemente se quedó allí, mirando. Sentí una ola de miedo invadirme. Rápidamente agarré mi linterna y la alumbré por la ventana. La figura había desaparecido. Me quedé allí temblando, tratando de calmarme. Me dije a mí mismo que era solo mi imaginación, que no había nada ahí fuera. Pero en el fondo sabía que algo andaba mal. Sentí una sensación de pavor que no podía evitar. Al día siguiente decidí salir de la cabaña. Empaqué mis cosas y partí temprano en la mañana. Mientras caminaba por el bosque, no podía evitar la sensación de que me observaban. Cada sonido, cada sombra, me hacía saltar. Caminé rápidamente, con el corazón acelerado, hasta que finalmente llegué al pueblo. Sentí una sensación de alivio al ver las luces de las casas. Sabía que estaba a salvo. Nunca volví a esa cabaña. La experiencia me dejó con una profunda sensación de miedo. La naturaleza, que alguna vez fue un lugar de belleza y soledad, ahora se sentía como un lugar de peligro y pavor.